Bueno, una vez más estamos en lista de espera, el podcast de la salud. Esta vez sin José Miguel Bernucci, que se atrasó un poquito, no alcanzó a llegar. Y tenemos un invitado muy especial. Es alguien que varias veces lo he seguido en Twitter, lo hemos escuchado hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que es el transporte, cómo buscar formas de transporte más sustentables. Estamos aquí con Ricardo Urtubia, que es académico de la Universidad Católica, especialista en transporte, un hombre, yo diría, una voz, la voz opinante, yo diría, la voz que más se escucha, yo creo, acerca del transporte activo hacia el trabajo. Oye, Ricardo, gracias por estar acá, bienvenido. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a conversar. Yo siempre te veo y siempre me llama la atención que tú estás ahí como con tu archienemigo, Lagrange, ¿no? Te escucho hablar ahí siempre estas polémicas intensas, ¿no? Alguien que yo resumiría la polémica en quizá en dos partes, ¿no? Alguien que dice, no, mira, acá lo que hay que hacer para resolver el problema de transporte es más autos eléctricos y por otro lado quizá más micros. Y yo te escucho a ti mucho hablar de que necesitamos más bicicletas, que necesitamos más transporte activo. ¿Cuál es tu visión? Cuéntanos un poco de esa polémica que yo te veo siempre seguir ahí en redes sociales y en la prensa. O sea, es una polémica falsa, ¿Ya? diría yo, porque en verdad, si tú miráis como la discusión a nivel internacional, de la gente que investiga esto en serio, digamos, de las políticas públicas que se implementan en los lugares donde realmente nunca se ha resuelto por completo, pero donde realmente se ha avanzado en temas de movilidad sostenible y de sistemas de transporte que contribuyan realmente a una mayor calidad de vida de la población de una ciudad. No hay mucha discusión respecto a cómo tiene que ser la cosa. Por supuesto que tienen que haber autos, ¿no es cierto? Pero tú no puedes centrarlo todo en los autos. Entonces, en general, cuando uno mira ciudades que admira, o que admira entre comillas, en el fondo ciudades que uno dice, la gente va y dice, uy, fui a esta ciudad y era maravilloso, son ciudades que Mm. se caracterizan por ser muy caminables, por tener muy buen transporte público y por también, a veces, no siempre, pero muchas veces por ser muy pedaleables, ¿no es cierto? Y no siempre son ciudades pequeñas, a veces es París. París últimamente se volvió muy pedaleable, ¿ya? Y nadie que vaya a Houston va a volver y decir, oye, caminé por Houston y me pareció maravilloso, porque Houston es una ciudad que no está pensada para caminar y que es horroroso caminar por ahí, ¿ya? Pero sí la gente va a París y dice, oye, tal vez ni siquiera París no es la mejor, pero incluso París, que no es la mejor para caminar, te dicen, oye, qué maravilla, fui a París, me encantó. Entonces, como que, y desde el punto de vista, eso desde el punto de vista como de lo agradable que es estar en un lugar o moverse por un lugar, pero desde un punto de vista también como de la eficiencia, está súper como resuelto el tema, creo yo, en general, cuando tú ves la investigación para dónde va. Es más, tú ves que incluso en lugares que han sido pioneros en el fondo en promover el cambio de vehículos privados, en el fondo autos, con motor a combustión interna y transformarlos o cambiarlos por autos eléctricos, que por ejemplo como ha sido Noruega. En Noruega hace un par de años, después de haber pasado 10 años empujando muy agresivamente el cambio, decidieron dar pie atrás a los subsidios para el cambio de auto a combustión a auto eléctrico. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que esto estaba afectando la partición, el uso del transporte público, la caminata y el uso de la bicicleta. Y se dieron cuenta de que más allá de ahorrar tiempo, era importante que la gente usara transporte público, caminata y bicicleta, porque no solamente es la emisión el problema, hay otras variables relevantes que me imagino que vamos a hablar de eso ahora, acá ahora. A ver, cuéntame una cosa, porque muchas veces uno dice, bueno, esto mira, sonará muy bonito, ¿no? Las bicicletas, pero parece ser que esto quizá es posible en otros lugares, que quizás son más planos, que tienen mejor clima, pero uno dice, mucha gente, yo escucho muchas veces decir, oye, pero Santiago tiene pendientes, en Santiago no hay, digamos, hay montaña, hay cerros, ¿no? Una ciudad con, digamos, dificultades geográficas que a veces uno dice, bueno, quizás no todos pueden andar en bicicleta. ¿Qué piensas o qué dirías tú al respecto? O sea, por supuesto que no todos pueden hacerlo, ni todos deben hacerlo, ¿ya? También está la señora de 85 años con la cadera recién operada, por supuesto no va a pedalear. Mm. O la persona que tiene que mover 3 sacos de cemento, por supuesto que eso es muy difícil hacerlo en bicicleta. Pero el tema de la pendiente en Santiago en particular, es súper particular, porque en el fondo, ¿dónde hay pendiente en Santiago? En la precordillera. En el resto de Santiago es prácticamente plano, ¿ya? Y si tú vives en la precordillera, probablemente tienes presupuesto para, si no quieres,
podrías en el fondo comprarte una bicicleta eléctrica, por ejemplo, ¿ya? Que no es tan cara, no son tan caras hoy, y ofrecen todos los beneficios de la bicicleta convencional en términos de salud, de no generar congestión, de no generar emisiones, pero con un esfuerzo equivalente al que sería el pedalear en plano, ¿ya? Por poca plata además, por poca plata en términos de el costo comparado con un auto y de combustible comparado con un auto o un auto eléctrico incluso. El tema es que para que eso funcione necesita infraestructura y la infraestructura es lo que no existe. Y la infraestructura es lo que existe en estos otros lugares que uno dice, oye, qué bacán ese lugar, lo que hay es infraestructura, ¿ya? Y ahí hay una pelea, y esa es como la pelea grande que uno ve últimamente, en el fondo, la pelea por la infraestructura, y hay algo bien falaz ahí, que es como decir, oye, no podemos quitarle espacio a los autos, porque si le quitamos espacio a los autos, hay más tacos. Yo digo, y la evidencia científica dice que si tú le das más espacio a los autos, en el mediano plazo lo que hay que lograr es el mismo taco, ¿ya? Mm. Y la gente viajando igual de lento, pero más gente en auto y menos gente en otros modos que son más sostenibles, Sí, ¿ya? yo tengo una experiencia personal. Me acuerdo, un tiempo viví en Boston y me acuerdo que allá hay una historia de que en los años 70 se opusieron al tema de las autopistas, que se desarrollaron mucho en Los Ángeles. Y Boston efectivamente tiene un tráfico terrible, pero es el mismo tráfico malo que tiene Los Ángeles. La diferencia es que Los Ángeles invirtió en autopista y ahora el tráfico se da en unas autopistas espectaculares, pero es tráfico al final. Y Boston, por otro lado, hizo una apuesta quizá más sostenible, ¿no? De decir, mira, ¿sabes qué? O sea, no estoy diciendo que Boston es como el ejemplo de la solución de todos los problemas de transporte, No. pero sí lo pongo como un ejemplo que muy patente de cómo dos ciudades que al final eh, una dijo, mira, ¿sabes qué? No vamos por este camino de autopista y ninguna de las dos resolvió el tema de los autos. O sea, como que la autopista no terminaron siendo una solución al tráfico. No, bueno, y Boston igual hizo una cosa que se llama el Big Dick famoso, que en el fondo hundió la autopista grande que tenían a un costo altísimo. Pero sí, efectivamente Boston es una ciudad mucho más amigable con los peatones y las bicis que Los Ángeles. Sí. Y en particular, si tú vas a Cambridge, que es el lado en que está MIT, Harvard y todo eso, yo fui hace poco, fui en septiembre del año pasado y había ido 10 años antes y me sorprendí de la cantidad de gente andando en bici. Es impresionante la cantidad de gente andando en bici. Y claro, ¿y por qué? Porque, bueno, construyeron esos 10 años, construyeron un montón de infraestructura. Sí. Y pedalea un montón de gente. Y Boston, al igual que todas las ciudades como emblemáticas de esto, Atlanta, o sea, Atlanta no, perdón, Ámsterdam, Copenhague, no sé, ciudades europeas como icónicas en este sentido, tiene mucho peor clima que Santiago, volviendo al tema anterior del clima. O sea, el clima de Santiago es maravilloso para pedalear, comparado con casi cualquier ciudad del mundo. No es muy caluroso, no es muy frío, entonces el argumento del clima tampoco es muy bueno, creo yo, a la hora de decir, oye, es que aquí no se puede pedalear. O sea, en Dinamarca pedalean con nieve y Sí. no es problema. Y cuéntame una cosa, ¿está sobrevalorado los beneficios del auto eléctrico? Porque ahora todo es Elon Musk, Tesla, los autos eléctricos, y uno dice, y uno ve ciertos beneficios, es cierto, porque uno dice, mira, ceteris paribus, ¿no? Mantenemos todo igual, pareciera ser mejor que, o a mí me da menos la impresión, que es mejor que si va a haber la misma cantidad de autos, esos autos sean eléctricos, porque No, al menos los beneficios que uno percibe son menos ruido, que es algo que muchas veces se valora poco. El ruido aumenta la mortalidad cardiovascular, o sea, aumenta el riesgo de infartos en la población que está expuesta a ese ruido. Menos polución en la ciudad, al menos. eh, que eso no es menor, porque efectivamente la polución urbana es particularmente nociva para la salud. Y entonces, pero digamos, aparte de ese beneficio, ¿cómo comparan los autos eléctricos con las bicicletas? ¿Qué ventajas, qué pros, qué contras ves tú de una cosa versus la otra? o sea, la primera comparación yo creo es de los autos a combustión interna, los que tenemos mayoritariamente ahora, versus el auto eléctrico. Yo digo, sin duda el auto eléctrico, si tú puedes cambiar así mágicamente los autos a combustión por auto eléctrico, instantáneamente lo que tienes es un beneficio en términos de reducción de emisiones y reducción de ruido. Reducción de ruido más que nada en las calles donde no se mueve muy rápido, porque en las autopistas el ruido viene principalmente por el roce entre neumáticos y pavimento, así que ahí no se gana tanto en reducción de ruido, pero sí en emisiones locales, ¿ya? Ahora, si tu matriz de generación energética es sucia y emite CO2,
que es el cambio, que es el gas de efecto invernadero que genera el cambio climático, en términos de cambio climático no va a lograr mucho cambiando el auto eléctrico de un día para otro. O sea, tiene que ir acompañado de un cambio en la generación de energía para que esta también sea limpia. Ahora, Chile sí ha hecho un cambio potente ahí, porque nuestra matriz está Chile virando mucho probablemente, hacia la energía renovable y somos de bastante todas maneras, probablemente líderes de en los eso. países donde más energía renovable hay. Mm, Pero así todo, todavía no es la mayoría, ¿ah? mm. De la energía, hasta donde yo entiendo. Depende de la hora Sí, del día, muchas cosas. Pero entonces, primero ya, es bueno, pero no es como maravillosamente bueno. No es que las emisiones se vayan a hacer instantáneamente. ¿Ya? Segundo, claro, porque ahí siguen eh, los neumáticos, siguen, digamos, el material todo particulado, el material polvo que se particulado del levanta, polvo, todo todo eso eso se existe sigue igual. emitiendo. La congestión existe igual. Y aquí está lo que no es tan obvio en el uso del auto, que es una cosa que se conoce como la paradoja de Jevons en economía, que es que como, ya, comprarse un auto eléctrico es caro, ¿ya? Te lo compráis, pero una vez que te lo compraste, mover el auto eléctrico, cada kilómetro que tú vas a mover el auto eléctrico es mucho más barato para ti, como usuario, que mover un auto a combustión. Mm. ¿Ya? Es del orden de un quinto, dependiendo, por supuesto, de la hora en la que cargues tu auto y todo, pero más o menos en promedio un quinto del costo. Un quinto es muy, muy poco. ¿Ah? O sea, la reducción en costo marginal, el costo de mover el auto cada kilómetro es gigantesca. Y hay ya varios, no muchos, pero hay algunos estudios ya que han mostrado que la gente que se compra un auto eléctrico viaja más en auto, viaja más lejos, ¿ya? Hace más viajes y los hace más, y hace más viajes más lejos, ¿ya? Y esto es una de las razones por la cual lo que yo decía al principio, en Noruega dejaron de subsidiarlo, porque una vez que la gente los tiene, el incentivo a usarlo un montón es altísimo, ¿ya? Entonces, por ese lado está bueno. Y lo otro, comparado con, por ejemplo, una bici eléctrica, es que cuando tú mueves un auto eléctrico, igual estás consumiendo un montón de energía. Son vehículos de energía más limpia, pero no son necesariamente más eficientes en términos de consumo de energía. Porque igual tú estás moviendo un vehículo gigantesco. ¿Ya? Estás moviendo un montón de fierro y estás moviendo una batería que es bien pesada también. Y todo eso, en el fondo, juega en contra de los beneficios que también traen. Entonces, los beneficios como que empiezan a verse opacados por estos cambios en el comportamiento o por el aumento del peso del vehículo y cosas por el estilo. Y existe lo que se llama el efecto rebote, que al final puede ser que si en el fondo hay un riesgo de que si no se tarifica la externalidad, por ejemplo, de la congestión o del material particulado y todo eso, que existe el riesgo de que usar el auto, o sea, de que los autos eléctricos al final terminen generando una situación de congestión que puede ser hasta peor que Mm. la actual. ¿Ya? Entonces es un tema que se ignora porque no es para qué, por el fondo se ve como una solución, pero efectivamente puede ser un problema mayor en el mediano plazo. Claro, una solución, pero que viene con otro problema. Sí. Exacto. Oye, Ahora, y muchas veces se sí, dice que mucha gente, a ver, que Santiago es una ciudad también larga, con distancias muy importantes. A veces mucha gente tiene que atravesar todo Santiago para ir a trabajar. ¿Cuál es la realidad efectivamente de los viajes que hacen las personas? ¿Son efectivamente la mayoría de las personas hacen viajes así de largos? En que efectivamente uno diría, mire, quizás es imposible hacerlo en bicicleta porque son, no sé, 40 kilómetros o 50 kilómetros. ¿Es así o o no? sea, sin lugar a dudas, hay mucha gente que tiene viajes que son súper largos. Y eso ya el problema de la forma de la ciudad y cómo dejamos que la ciudad crezca de una manera u otra y cómo eso impacta en el largo de los viajes en promedio o la distribución de los viajes en una ciudad. Pero si tú miras los viajes en auto en Santiago, ¿ya? Y esta es una estadística del año 2012, pero que nosotros en un estudio reciente la confirmamos, ¿ya? En el 2024. Si tú miras el largo de los viajes en auto en Santiago, la mitad de los viajes en auto en Santiago son de menos de 5 kilómetros de largo. Y es una distancia que si existiera la infraestructura adecuada, es una distancia perfectamente pedaleable. Por supuesto, no para la señora que lleva dos guaguas y todas las compras del supermercado en el auto en ese momento, ¿ya? Pero para un porcentaje importante de esos viajes de menos de 5 kilómetros de largo que se hacen en auto hoy y que son los principales causantes de la congestión, porque Mm. en el fondo son viajes que se podrían evitar, ¿te fijas? Y no se evitan. O sea, si nosotros logramos transformar esos viajes o cambiar el modo de esos viajes a transporte público, caminata o bicicleta, tendríamos una ciudad mucho mejor, incluso para quienes quieren seguir moviéndose en auto. Por ejemplo, o que no les queda otra, como las personas que decís tú que existen, que
ya sea porque no les quedó otra o porque lo decidieron, viven a distancias muy largas de sus actividades cotidianas. Yo voy a agregar una cosa acá para amenizar la conversación. El aspecto de salud, que yo creo que a mí me da la impresión que es algo que muchas veces se olvida esto. Te voy a Totalmente. dar un dato, mira, acá salió hace poco, el 2024, se publicó en el BMJ uno de los estudios longitudinales más largos que siguió durante 20 años a 82.000 personas que hacían active commuting, es decir, que iban activamente al trabajo, ya sea en bicicleta o pedaleando. Te doy algunas cifras de este estudio. Mostró que la mortalidad cardiovascular se reducía global se reducía en un 47% versus los que no que Los que andan en hacían, auto. claro, caminaban activamente o iban activamente en bicicleta al trabajo. Ujú. Pero también se redujo el riesgo de cualquier hospitalización. Se redujo también el riesgo de tener o de estar recibiendo algún medicamento para problemas cardiovasculares. Se redujo la mortalidad por cáncer. Se redujo el riesgo de hospitalización por cáncer. El riesgo de tener una prescripción por salud mental. Y en general, ir activamente al trabajo incluso redujo el riesgo de cualquier hospitalización en general. ¿Ya? Sí. Entonces, yo creo que muchas veces eso en la ecuación no lo calculamos, porque uno dice, mira, polución, uno dice partículas emitidas, pero no estamos dando cuenta que acá es una política también de salud y que efectivamente es muy difícil hacer una intervención médica que logre este impacto en mortalidad en un número tan amplio de personas, ¿no? Porque pensemos, acá siguieron, no sé, 82.000 personas. Son muchas personas, ¿no? Y uno dice, ¿qué puedo hacer yo como Ujú. médico o muchos médicos o muchas enfermeras que tenga un impacto tan importante y todos los días? Porque uno dice, caminar, una vez que la persona empieza a caminar, empieza a ir al trabajo, lo empieza a hacer todos los días. Una vez que anda en bicicleta, lo hace todos los días. Los consejos que uno le da a una persona no funcionan tan así. Uno a veces le dice algo a alguien, ¿no? Y lo hace una Claro. semana, lo hace 2 semanas, y después llega el control y se lo olvidó. Entonces, uno se olvida de la potencia que tienen estos cambios poblacionales y que creo que son, a la larga, y es mi impresión, son la única forma de verdad mover la aguja. O sea, de decir, mira, ¿qué cosa acá mueve la aguja? Mira, la verdad, yo siento que no es el médico hablando con el paciente, sino este tipo de cambios. Miles de personas moviéndose de ir en auto a la bicicleta o a caminar. No sé cómo lo ves tú eso. O sea, estoy absolutamente de acuerdo. Yo preparado para nuestra conversa, tengo aquí abierto dos papers, uno en The Lancet y otro en el BMJ, el British Medical Journal, que no sé si es el mismo estudio que el tuyo, pero aquí hacen un seguimiento en 10 años a como 800.000 personas, de las cuales no sé cuántas miles se mueren en ese periodo, y estudian las causas de la muerte de esas personas y hacen un modelo y lo que muestran es que, número muy parecido a lo que tú decís, 25% menor probabilidad de morir por cáncer, 20% menor probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares para quienes viajaban activamente al trabajo. Y activamente incluye transporte público, eso es bien Mm, interesante. No es que tengáis que pedalear 10 kilómetros al trabajo, o sea, basta con que tú caminís todos los días al paradero y después caminís de la estación de metro a tu pega todos los días. Eso ya es suficiente mm, para generar ese tipo de cambio. En promedio, por supuesto, bueno, tú entendís bien que estos son sí. estudios para que no es el caso a caso, sino que el promedio por una población grande. Pero sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Esos son los cambios realmente importantes y es como, a ver, cuando tú incorporas una actividad física que deja de ser como una obligación, ¿ah? Sino que se vuelve tu rutina, es cuando tú realmente estás haciendo un cambio significativo en tu estado de salud en el largo plazo, Sí. ¿no es cierto? No, Ir al gimnasio cuesta y bueno, eventualmente uno va un rato y después deja de ir y pasa todo eso. bueno, yo voy a decir algo polémico, no sé tan polémico, pero A ver, yo no soy tan partidario del deporte y sí de la actividad física, que no es lo porque mismo, claro. decirle a una persona muchas veces que vaya 3 veces a la semana al gimnasio, en verdad la persona no tiene tiempo, es una cosa que es muy, muy complejo. Pero cuando uno le dice a alguien, mira, no te estoy pidiendo que hagas deporte, no te estoy diciendo, mira, trota una hora, no, te estoy diciendo que hagas actividad física, que es distinto. Por ejemplo, que camines al trabajo. Eso es algo que todas las personas lo pueden hacer no, en general de alguna forma. Por ejemplo, bajarse, no sé, 2 estaciones antes del metro. No tiene por qué hacer todo el camino, todo el trayecto caminando. Puede ser una estación, 2 estaciones caminando. No tiene por qué hacerlo en la mañana, que quizá va demasiado apurado. Lo puede hacer en la tarde, cuando quizá ya no está tan apurado por llegar
al trabajo. Lo puede hacer, también se puede sumar la actividad física a la hora de almuerzo. Puede ser, mira, esa hora de almuerzo, en vez de, no sé, usarla completa para sentarme y comer algo, puede ser comer un poquito menos tiempo y usar 15, 20 Caminando. minutos para caminar. Y esas actividades sostenidas en el tiempo tienen un impacto que es realmente muy potente. Entonces, yo quiero sumar dos datos además, que tú sabes que el porcentaje en la encuesta nacional de salud, las cifras de sedentarismo son brutales. Alrededor del 90% de la población es sedentaria. Eso significa que no hace más de 30 minutos, de tres veces 30 minutos de actividad física a la semana. O sea, es un mínimo muy mínimo que no lo No. hace ni el 10% de la población. Y sumado a eso, a 75% de la población adulta tiene obesidad o sobrepeso. O sea, entonces uno dice, frente a esa cifra, creo que ya no basta decir, no, mira, esto lo resolvemos solo con educación en los colegios. O sea, acá hay que promover una cultura del transporte activo, pienso yo. No sé cómo lo ves tú. Efectivamente, y aparte que es matar dos pájaros de un tiro Mm, para el día a día de la gente. O sea, yo, ponte tú, me voy a mi pega en bici y, y si me fuera en auto me demoraría más. mm, ¿Te fijáis? Entonces yo digo, mira, me voy en bici, me demoro menos, hago un poco de ejercicio, ¿ya? Y además yo llevo a mis niños en bici al colegio, ¿ya? Que tengo la sí, suerte de poder hacerlo porque el colegio de mis niños está solamente a 3 kilómetros. Ahora mucha mm, gente dirá, oye, pero 3 kilómetros es harto. Bueno, pero 3 kilómetros en bici no es tanto, y para mis niños tampoco. Entonces tengo un momento como de compartir con los niños en bicicleta al colegio, después continúo peleando hasta el trabajo, y así todo me demoro mucho menos, y es mucho más fácil hacerlo así que si lo fuera a hacer en auto. Ahora, es mucho más fácil hacerlo así para mí, que yo soy cabeza de bicicleta y tengo la costumbre y todo. Para que todo el mundo o más gente se anime, lo que necesitamos es justamente infraestructura, ¿te fijas? mm, Ahora, yo, o sea, estoy absolutamente de acuerdo. Es clave tener una población o que la gente en general se anime a hacer estos pequeños cambios que son como cosas habituales, que no requieren un esfuerzo mayor en cambio en términos de que voy a tener que dedicar, reservar 2 horas del mm, día para ir al sí. gimnasio. Además que pasa una cosa súper chistosa con eso. No sé si has visto ese meme que muestra así como un taco gigante y dice, hagamos un minuto de silencio por la gente que va metida en un taco, camino al gimnasio para pedalear en una bicicleta estática. Que es lo que Sí. pasa también, ¿te fijas? Es súper absurdo, pero pasa. Oye, y Y pregunta, ¿cómo estamos nosotros en infraestructura? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en este gobierno? ¿Qué pasó en el anterior? Estamos avanzando muy lento. ¿En qué estamos ahí? mira, es súper variable, depende cómo lo mires. Yo diría que hay lugares de Santiago que están muy bien, de Santiago, porque de Chile, yo creo que hay muy pocos lugares en Chile que uno diga, oye, qué bien esta ciudad en términos de infraestructura. Pero en Santiago, dentro de Santiago, Providencia en particular, y parte de Las Condes, y en el fondo el nuevo centro, por así decirlo, lo que se ha ido, el centro que se ha ido moviendo hacia el oriente, eh, y alrededores, tiene infraestructura bastante decente, creo yo, ¿ya? En particular ahora último con las dos muy polémicas ciclovías de Leodoro Yáñez y Carlos Antunes. Esa infraestructura de alto estándar, ¿ya? Y estamos ahí más o menos bien en términos de la calidad, pero solamente y de cobertura, pero solamente en Providencia. Y así todo en Providencia hay problemas de continuidad. O sea, tú igual tenés ciclovías que son súper buenas, porque tú en Tobalaba hay una ciclovía excelente, yo lo uso todos los días, pero si tú pasas de Lota o de Presidente Rasuri, listo, ahí se acabó la ciclovía. ¿Ah? Mm. Y justo 2 cuadras antes de llegar a Alameda, o sea, a Apoquindo, Providencia, que es donde debería llegar porque ahí están los destinos de los viajes, desaparece. Entonces, estamos bien, pero no estamos tan bien. Estamos lejos de ser un país primermundista en ese sentido. ¿Ya? Somos bien, no sé, tampoco tercermundistas, pero estamos ahí a mitad de camino. Ahora, lo que yo sí te diría es que tenemos una cantidad de viajes en bicicleta totalmente desproporcionado, mucho más grande de lo que quería ser, dado lo pobre que es nuestra infraestructura. ¿Ya? O sea, si tú miras ciudades del mundo que tienen mucho mejor infraestructura que Chile, eh, como por ejemplo Nueva York, o Manhattan al menos. En Manhattan tú ves la cantidad la transformación de Manhattan en los últimos 10 años es increíble. O sea, ahora hay ciclovías por todos lados de Manhattan, llamadas bicicletas públicas en todas partes. Ellos tienen una partición modal de la bicicleta parecida a la nuestra. ¿Ya? Una cantidad de viajes en bicicleta, una proporción de viajes en bicicleta parecida a la nuestra. Siendo súper denso, con mucho más compacto, así todos están mejor. Entonces, eso te habla de lo fácil o de lo conveniente que es Santiago para pedalear.
en general, ¿ya? ¿Cuáles son los obstáculos para que progrese la infraestructura? ¿Por qué no tenemos más infraestructura? Porque yo me acuerdo, a mí me impresionó mucho, hace un tiempo, hace varios años, me acuerdo de haber leído un programa de desarrollo de ciclovías en Alemania. Y era impresionante cómo lo proyectaban. Decía, mira, ¿sabes qué? Tenemos que avanzar. Por ejemplo, ya estaban pensando en la conectividad entre ciudades en bicicleta, ¿no? O sea, cómo hacer para que las personas pudieran ir ya no solo dentro de la ciudad, sino oye, a la ciudad al lado en bicicleta. Cosa Sí. que para nosotros es un poco impensable, ¿no? Para ir a otra ciudad en bicicleta hay que arriesgar la vida muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no avanzan más rápido las ciclovías? Hay un tema cultural, creo yo, al principio. Hay una cosa muy tercermundista, perdón que lo diga, de pensar de que el auto es como el epítome así del desarrollo y que si todos nos movemos en auto vamos a estar fantásticos. Eso yo encuentro que es una manera bien poco visionaria de entender cómo deberían ser nuestras ciudades. Pero tenemos mucho de eso, lamentablemente. A pesar de que últimamente en los últimos años ha cambiado el discurso y tú ves que los políticos ahora prometen ciclovías en sus programas, ¿ah? Cosa que Mm. es una novedad. O hasta por lo menos hasta la elección pasada habían promesas de ciclovía en los programas de los candidatos presidenciales. Pero sí, po, estamos lejos. Ahora en Alemania lo que pasa es esa ciclovía entre ciudades, que en Alemania también hay muchas ciudades chicas. ¿Ya? Eso tiene mucho que ver también con cómo han crecido nuestras ciudades. Santiago podría haber sido en algún momento, en un universo paralelo, podría ser un montón de ciudades chicas unidas entre sí, en vez de Mm. ser esta mega urbe conurbada, te fijáis, gigantesca. Que es lo que ha pasado mucho no sé, pues si tú vas a Holanda, Holanda es tú miráis, países, o Holanda, o Países Bajos en el fondo, ninguna ciudad es muy grande, pero mucha gente viaja, vive en una ciudad y trabaja en otra. Y a veces se van en tren y cuando dices suficientemente cerca te vas en bicicleta porque hay una red de ciclovías que permite hacer hasta eso, pero tampoco son distancias muy largas, son 10, 15, 20 kilómetros, ¿te fijas? Oye, ¿y cómo Eso es tiene tu que el ver también con tema? cómo se planifica la ciudad. ¿Cómo es el tema de impuestos? Porque yo siento que ahí siempre hay como una especie de injusticia tributaria, que uno dice, a ver, Mm, el que anda, tiene una camioneta grande y que usa combustible diésel, hay un incentivo, ¿no? Le mm, descuenta impuestos y aunque la use la camioneta no para un trabajo, no, que la use simplemente, digamos, para, no sé, cualquier actividad, para hacer lo que sea en su camioneta. Y por otro lado, uno ve que yo no sé si habrá otros países, y te pregunto por eso mismo, que den algún incentivo tributario por andar en bicicleta, porque uno dice, oye, el que anda en bicicleta está contaminando menos, está gastando menos en salud, o sea, está usando menos FONASA, está usando menos Suizapre. ¿Cuál es el beneficio, digamos, que el Estado dice a esa persona para, oye, incentivemos esta política? ¿Cómo, hay países que han intentado alguna intervención de ese tipo? Quizás deberíamos avanzar en alguna línea por la vía de los impuestos para promover el ciclismo o el transporte activo del trabajo? existen políticas gubernamentales en varios lugares del mundo. Por ejemplo, hay varias ciudades del mundo, en particular en Europa, que subsidian la compra de una bicicleta eléctrica, por ejemplo. Tú te quieres comprar una bicicleta eléctrica y te dan, no sé, 1.000 euros. ¿Ah? Ahí tiene. Cómprese, pague usted la diferencia, ahí tiene. No. Hay otros lugares del mundo que te pagan por ir al trabajo en bicicleta. Y no lo hacen por buenismo, es porque les conviene. Se ahorran el espacio del estacionamiento, la gente que va en bicicleta al trabajo falla menos, en el fondo se enferma menos, es un tema de productividad también asociado a eso. Eh, y hay varias políticas en Colombia, que no es Europa, en Colombia hay una política para los funcionarios del Estado, que si ellos van en bicicleta al trabajo tienen derecho a un día libre, no me acuerdo si una vez al mes o una vez cada 2 meses o algo así, pero en el fondo tienen derecho a un día libre extra comparado con sus colegas que van en otros modos si es que se van en bicicleta y prueban que van en bicicleta, o sea, tienen que llegar en bicicleta y le entran y eso les permite, si lo hacen cierta cantidad de veces, se ganan un día libre, ¿te fijas? Entonces son incentivos y tienen incentivos, esos incentivos tienen una razón económica atrás. Hay un montón de estudios que muestran que hay beneficio social neto, ¿ya? Por cada kilómetro recorrido en bicicleta en contexto urbano, ¿ya? ¿Cuáles son los números ahí? Si nos pudieras poner como en cifras, ¿cuáles son los beneficios Mira, económicos? Porque muchas veces, lo- bueno, en salud ha pasado esto, ¿no? Que muchas veces para convencer de una política a veces termina siendo más importante que el simple hecho de decir, mira, ¿sabes qué? En verdad, estar sano es mejor que estar enfermo. Pues eso debería ser suficiente argumento. Pero muchas veces los cambios en políticas se han logrado, y ha pasado, por ejemplo, en tabaco, en alcohol, ha pasado por decir, mira, ¿sabes qué? Esto en verdad es demasiada plata lo que nos estamos gastando en esto. Por ejemplo, el típico claro. ejemplo es tabaco, que en tabaco el Estado se gasta el 10% del presupuesto de salud en tratar enfermedades del tabaco
y solo recupera 70% vía impuestos de lo que digamos, de lo que gasta. Entonces, es un costo dramático que justifica razonablemente subir los impuestos al cigarrillo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio económico en este caso del Pasa, ciclismo? pasa algo muy parecido acá. En el fondo tú dices, oye, la gente va a estar más saludable, va a estar más, va a tener mejor salud mental, pero no, tenéis que decir cuánto cuesta. Yo, a ver, estudios de beneficio, de memoria me sé que en un estudio grande que se hizo para el promedio, para la Comunidad Europea, en promedio, a toda hora a cualquier hora del día, ¿no es cierto? El promedio para todo el día, todas las personas y todas las ciudades, en el fondo para las que se incluyen en el estudio, es un beneficio del orden de 100 pesos por kilómetro recorrido, ¿ya? En auto. Y, ya que lo tengo acá, perdón, 160 pesos por beneficio por kilómetro recorrido en bicicleta. Mientras que costo social por kilómetro recorrido en auto es 100 pesos. O sea, tenéis más 160 de beneficio en bici, menos 100 en auto. En promedio, para todas estas ciudades que están incluidas en este estudio de la Comunidad Europea, y a cualquier hora del día. Un estudio parecido, pero hecho para Santiago, que no incluyó lamentablemente la bicicleta, pero que incluyó el auto y el transporte público y modos motorizados, en verdad, que lo hizo mi colega Luis Risi, que es un colega mío que está cruzando el pasillo de mi oficina, encontró que el costo social de un kilómetro recorrido en auto en la punta mañana es de 500 pesos. O sea, cada auto que tú ves en la punta mañana en Santiago, el estudio fue hecho por Santiago, cada auto que tú ves en la punta mañana en Santiago está imponiéndole a la sociedad un costo de 500 pesos por cada kilómetro que recorre. Mm, Saca la cuenta. sí, O sea, o trata de imaginarte cuánto. Es muchísima, muchísima plata. ¿Ya? mm. Pero que no ese costo no se está transfiriendo a quien toma la decisión de usar el auto. ¿Ya? El costo principalmente por congestión y después por salud, por emisiones, por accidentes, ¿no es cierto? Porque hay un valor estadístico de la vida que cuando alguien muere atropellado, ¿no es cierto? En el fondo, que los atropellos son principalmente por Obvio. auto, eso también es un costo. Entonces, pasa algo parecido. Pero Oye, 500 pesos Raro, por y kilómetro es un pregunta, montón. el ¿Mm? scooter eléctrico, Ya. ¿qué pasa ahí? Porque mucha gente dice, oye, ¿cómo ves esa Eh, política? a ver, a mí yo encuentro que los scooters eléctricos, yo encuentro que es preferible entre una persona sola sentada en su auto en la punta mañana y una persona sola en un scooter en la punta mañana, prefiero mil veces a la persona en el scooter. Qué duda cabe, ¿ya? O sea, es más conveniente para todo el mundo, para esa persona, para la sociedad, etcétera. El problema de los scooters, comparado con una bici, digamos que es como la alternativa cercana, es que son muy peligrosos. Yo no tengo mal en la estadística, pero yo sé de que hay reportes de que en muchos lugares del mundo los traumatismos Mm. por caídas asociadas al scooter o sea, hay un número muy grande, ¿ya? No, sí, de Y hecho, o sea, yo he estado leyendo, estuve leyendo un poco ese tema y claro, efectivamente hay el tema con los scooters que pasan varias cosas. Una que en general la caída se da un mecanismo de caída muy rápido, en que a diferencia de la bicicleta, en que la persona hace como un arco, en que cae usualmente las personas caen sobre el hombro, esa es como la típica caída de la bicicleta. La scooter es como de frente rápido y con la cabeza, muchas veces de forramiento facial, son heridas bien complejas. Los scooters van mucho más rápido usualmente. Y las personas para ese tipo de caída no sirve el casco de bicicleta. Tienen que ser no, cascos de moto, en el integral. fondo, que protejan. Y no, eso no lo usa nadie. O sea, yo siempre me fijo y en verdad rara vez veo a alguien en un scooter andando con uno de esos cascos que cubren la cara. Y yo creo que lo otro que pasa también, yo me declaro un enemigo del scooter, pero aproveché de preguntarte, pero me declaro un enemigo del scooter por estos motivos que te estoy diciendo. Y lo otro que encuentro nefasto del scooter es que también se usan mucho en las veredas Sí. y van a mucha mayor velocidad que las bicicletas, son más difíciles de ver, tratan de pasar entre las personas. Yo he estado a punto de chocar con scooter y me ha tocado, yo también hago turno en urgencia y me ha tocado ver, por ejemplo, personas adultos mayores que lo han chocado a un scooter a alta velocidad, personas que usan a veces el scooter de a dos y que se caen rápidamente ambos el scooter y con heridas que son extremadamente más, digamos, graves que las que se produce en una caída en bicicleta. Entonces creo que no sé, yo, Sí, si bien muy y además creo que se pierden todos los beneficios de salud en el scooter, porque al final sí, es como, mira.
no sé, es Yo encontré hace como, poco un artículo que decía que no eran nulos los beneficios, porque por último la persona va a parar, ¿ah? ya, Y eso hace algo de diferencia respecto a ir sentado. ya, Pero sí, te lo doy eso, pero pero es bien poco. sí, Y efectivamente, el problema de los scooters es que las ruedas son muy chicas, además. Entonces, cualquier hoyo mm, es mucho más probable que te des vuelta. Y efectivamente, la gente se parte la cara, o sea, hay fracturas mm, no sé, sí, de pómulos, cosas por el estilo. Es mucho más peligroso. Y además hay otro problema, que los scooters están entrando, hay algunos scooters que están entrando que alcanzan velocidades absurdas, o sea, sí, 60 sí, 70 kilómetros por hora y se meten a la ciclovía o a la vereda, no sé si siempre esas velocidades, pero velocidades altas y que a diferencia de la bici o de la bici eléctrica, que te exigen de alguna manera, incluso la bici eléctrica, te exige de alguna manera ganarte la velocidad con algo de esfuerzo, ¿ya? El mm, scooter no te pide nada más que apretar un botón. mm, Entonces, la gente alcanza velocidades que son más altas de las que pueden manejar, mm, ¿ya? Y ese es un gran problema. Y a lo que agregaría yo lo siguiente, que como hay scooters públicos repartidos por todos lados, porque son más fáciles de poner en todos lados que las bicicletas públicas, la gente ve una oportunidad y va y se sube. Y no anda con el casco ahí, pues. sí. Entonces, claramente es mucho más probable que se saquen la cresta. Y es ciertamente un problema. Pero yo no quiero satanizarlo porque al mismo tiempo veo que es una solución súper buena y que puede reemplazar un montón de viajes en auto y que hay un beneficio social también, ¿ya? Hay un riesgo alto que yo creo que se puede corregir si es Ahora, que yo siento acá, se hace un abogado, esfuerzo. ¿Mm? contradiciéndote en esta, pero yo también he leído que el scooter reemplaza pocos viajes en auto. O sea que en general Mm. las personas que usan scooter eh, Reemplaza el transporte público sí, o reemplazan transporte. caminar. Claro, o sea, son viajes que en verdad son ese viaje corto que en verdad se podría hacer y no es que están Sí. dejando el auto. Entonces también son varios argumentos que a mí me hacen pensar, no sé. No, sí, es verdad, es verdad. Eh, Pero podría reemplazar muchos viajes en auto. O sea, sí, muchos de esos viajes de menos de 5 kilómetros, esos millón y medio de viajes que tenía. De hecho, tenemos del orden de 500.000 viajes diarios que mm. son de menos de 1 kilómetro. Entonces, entre que ese viaje de 1 kilómetro lo hagan en auto o en scooter, yo digo, o sea, es que prefiero que lo hagan en scooter. Pero que lo Ahora, hagan en una claro, ahora el tema que uno ciclovía, dice, a la bueno, velocidad adecuada. ¿Ah? claro, y el tema que uno dice, bueno, ¿por qué no la bicicleta eléctrica, no? Porque al final tampoco esos scooters son tan baratos. No, no, Eh, no son nada barato. sí, no son nada baratos, pero bueno, no, a mí y lo otro que encuentro que es muy molesto es cómo esos scooters en verdad quedan como abandonados en la calle, en cualquier También, parte. Uno es un dice, no problema. sé, o sea, yo me pongo los zapatos, no sé, de una persona que anda en silla de ruedas, que no puede, o sea, yo lo he visto eso, que no pueden, por ejemplo, mover el Sí. scooter. ¿Qué hacen? O sea, está el scooter parado, puesto ahí. Absolutamente de acuerdo. Ahora, yo te diría que la persona con silla de ruedas enfrenta más obstáculos por una ciudad pensada para el auto Sí. y por los autos mismos que por estos scooters en general, excepto tal vez los lugares en que hay una concentración brutal de estos scooters donde los autos están más alejados porque son lugares muy peatonales y ahí sí ciertamente hay un problema, pero yo creo que si bien son un problema grande y hay muchas cosas como que corregir de su uso y tal vez normar o fiscalizar, son un problema mucho menor que el automóvil, que lo tenemos súper normalizado y tiene costos y genera costos sociales mucho más altos. Y como al final como lo hemos normalizado, no nos llama tanto la atención. Y el scooter, básicamente, también tiene estos costos sociales, pero mucho menos. Pero como es nuevo, es más fácil decir como, ah, mira, qué malo es, ¿ah? Y Sí, lo sí, otro te ya no nos entiendo. damos cuenta, es como, "Ah, pasa siempre, entonces como que no nos importa. Oye, Ricardo, y para ir terminando, cuéntame, metro, micro. ¿Qué hacer ahí? ¿Cuál es la política? Porque algunos dicen, bueno, mira, sabes que en verdad la micro es un subsidio constante, mucha evasión, perdemos, he escuchado algunas cifras, ¿no? Que con la evasión que se paga, o sea, con la evasión del Transantiago se podría, no sé, no tengo la cifra exacta, pero que son millones de Se dólares gasta que plata. podrían financiar nuevas líneas de metro. Estamos botando la plata en las micros, ¿qué deberíamos hacer? Mira, sin duda le va a ser un problema gravísimo, ¿ya? Y es algo que se debería corregir. Eh, y sin duda el transporte público recibe subsidio, pero recibe subsidio como en cualquier lugar del mundo con buen transporte público, ¿ya? Y el nivel de subsidio que recibe el transporte público de Santiago no es de los más altos del mundo, ¿ya? Comparado con otros lugares con sistemas de transporte equivalentes o mejores.
¿Hay algún lugar del Eh, mundo donde el sistema de transporte sea, digamos, sea bueno, sea, digamos, el y transporte sin público sea bueno y subsidio. no sin subsidio? Sí, Hong Kong. Porque es tan denso, por dos razones. Uno, porque es muy denso, ¿ya? Y entonces es muy eficiente. Tú pones transporte público, tiene demanda asegurada siempre. ¿Ya? Moverte en auto en Hong Kong es una locura, pero en transporte público hay demanda siempre. Y lo Claro. otro es que el metro de Hong Kong, la empresa del metro Hong Kong, es a su vez un desarrollador inmobiliario. Entonces, a diferencia del metro de Chile, que no puede hacer nada arriba de las estaciones y muchas veces deja los terrenos ahí guachos, pelados, porque no puede hacer nada arriba por ley. En Hong Kong, el metro va y se puede hacer una línea nueva, una estación nueva, y pone arriba torres de oficinas y departamentos y las arrienda. Y con Ah, eso financia, de hecho yo creo que le sobra la plata al metro de Hong Kong. Ese ejemplo existe. claro. Ya, Ahora, pero en general no se puede, en general no es posible. en general es muy difícil, ¿ya? Ah, Ahora, ¿qué pasa tú no podés tener, en una ciudad como Santiago, tú no podés tener metro para todos lados, ¿ya? Porque Santiago no va a ser Hong Kong, ¿ya? mm, Básicamente. O tal vez va a ser, pero falta mucho para eso. Mientras tanto, tú no puedes tener un metro, o sea, el metro que tenemos hoy día, ¿ya? Se pudo construir gracias a que cuando se implementó Transantiago, se reestructuró, se diseñó la red para que los buses cumplieran una función alimentadora al metro. O sea, el metro aumentó muchísimo su demanda gracias a que los buses están llevando pasajes para allá. O sea, pasajeros hacia el metro, ¿ya? Entonces, el metro no existe, el metro como lo tenemos hoy no existiría si no tuviéramos los buses siendo un modo complementario, ¿ya? De los viajes que se hacen que tienen alguna etapa en metro, ¿ya? En el fondo, viajes que son solo metro o viajes que son metro más bus, la mitad tienen una etapa en bus, más o menos, ¿ya? Entonces, no es como que uno diga, si tú, o sea, la mitad de los viajes que tú estás viendo que se hacen en metro tuvieron alguna etapa en bus, antes o después, ¿ya? Entonces, pensar que se puede tener metro del estándar que tenemos con la demanda que tiene, que en el fondo que justifica ese estándar y justifica las nuevas líneas, sin tener un sistema de buses de un estándar equivalente, ¿no es cierto?, o cercano, que permita llevar demanda al metro, es absurdo, es terraplanismo, yo diría. ¿Ah? Por el mm, fondo, ninguna persona seria te va a decir que el metro va a funcionar por sí solo, que podríamos tener eventualmente puro metro y solo metro para todos lados. Incluso ciudades hipercompactas como Nueva York, que tienen una red de metro gigantesca que va prácticamente por todos lados, también tienen buses, tienen calles enteras solo bus mm. en Nueva York. Entonces, Bueno, y además está el tema de que, aunque uno esté dispuesto a construir mucho metro, igual demora años. demora Entonces años, uno no le puede decir a las personas, mira, ¿sabes qué? Espérate que vamos a tener, no sé, en 10 años más un metro. Es como el dilema que sea un poco en la salud, ¿no? De las listas de espera. Que uno dice, mira, ya, ¿sabes qué? Está bien. Tenemos que, no sé, mejorar el sector público, pero tampoco le podemos decir a alguien, mira, ¿sabes qué? Espérate 10 años que construyamos el nuevo hospital y ahí te resolvemos tu ah, cirugía de cadera. O sea, hay que exacto, hacer, hay que darle a esa persona una solución hoy. exactamente. Eh, Pasa algo muy parecido. Entonces, y en general, tampoco uno puede pensar en una ciudad en que todo el mundo se mueva solo en bicicleta, o solo en mm, auto, o solo en metro, o solo en bus. Eso es absurdo. Las ciudades son multimodales, ¿ya? Entonces, cualquier propuesta que uno escuche que, yo voy a acabar con los buses, es absurda. ¿Ah? O que todo el mundo se va a mover en un solo modo absurdo. O que nadie se debería mover en bicicleta porque los autos son fantásticos y mucho más cómodos. No, hay gente que quiere y que prefiere moverse en bicicleta y tenemos que darle el espacio, ¿no es cierto? Y tenemos que, ojalá, lograr que más gente quiera, porque le conviene, porque le va a convenir, ¿no es cierto? Y que es potencialmente mucha gente. Y cuando esa gente se suba a la bici, o al bus, ¿ah? O camine cuando pueda, todos van a estar mejores, incluidos aquellos que, todos van a estar en mejor situación, incluso aquellos que no les queda otra que moverse en auto. Oye, me cuelgo, yo sé que estamos terminando, pero me cuelgo una última pregunta, que sabes que me muero de Dale, curiosidad dale. hacerte. La ley Uber, porque siempre he tenido esa duda, ¿no? De cuando dicen, mira, oye, vamos a poner un reglamento que va a hacer que los autos, digamos, sean más grandes. ¿Qué piensas de eso? Porque hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Si ponemos un reglamento, el fondo, que impida autos muy chicos, quizás son autos menos seguros, pero otros dicen, bueno, vas a dejar a gente sin transporte. ¿Cómo ves ese equilibrio?
Sí, es raro. Yo, en verdad, a mí, yo me cuesta entenderlo, porque yo pienso también, es súper bueno que el Uber que tenga que buscar sea un city car muy chico, pero también ese city car es más peligroso. Lo que sí me hace mucho sentido a mí es que la ley Uber se exija a los conductores tener alguna Capacitación. certificación más exigente que simplemente tener carnet de manejar para el ciudadano promedio, Sí, ¿cierto? Eso me hace mucho sentido. Lo de la cilindrada, hay un tema de la cilindrada que a mí no me hace ningún sentido. Sí me hace sentido que el auto tenga airbag, pedirle esas cosas, pero decir que pedir que el auto tenga cierta cilindrada, no sé si es lo más lógico. Ahora me imagino que es porque es difícil encontrar autos chicos con las características de seguridad que deberían tener, y eso sí está en general en el mercado como existe hoy, asegurado en autos de cierta cilindrada hacia arriba. Y me imagino que de ahí viene, en el fondo, el pedirlo así. Es como por simplificar la cosa, sí, pero no sé si es lo mejor. Yo ahí tengo mis dudas también sí. de qué tal, en términos particulares de eso. Ahora, yo creo que Uber es una solución, ha sido muy bueno en términos de permitirle a la gente que, por ejemplo, quiere salir en la noche y que antes salía y manejaba, ¿no es cierto? Y se tomaba un trago y después manejaba. Yo creo que Uber ha ayudado bastante en eso y hay evidencia que efectivamente lo hace aquí y en otros lugares del mundo. Pero también hay gente que hay un costo alto en el Uber y ese tipo de servicios de transporte en que están dando vueltas mucho rato vacío. Y Mm. eso tiene un costo alto por En términos de emisiones y también por polución, congestión, po. claro. Todo los temas. Entonces, pero ahí no es claro si es que estamos raya para la suma mejor o peor teniendo Uber. Entonces yo por ahora yo creo que igual es algo que hay que acoger y ojalá normar de la mejor manera posible. Oye, Ricardo, extraordinaria conversación. Quedé con ganas de otra hora más. Ya, Me pues, quedaron súper varias preguntas feliz. al tintero, pero será para la próxima. Creo que es apasionante este tema del transporte, cómo se relaciona con la salud. No sé si hay algo que nos quieras decir al cierre, algo que se me haya olvidado, que No, te... no, nada, o sea, muchas gracias por la invitación y encantado de venir otra vez y puedo preparar, podemos hablar de algún tema más específico, tal vez podríamos hablar más de bici en particular. Yo encantado de venir y agradezco nuevamente que me haya invitado a conversar, lo pasé muy bien también. Sí, no, un gusto. Y bueno, oigan, no se olviden, este es un podcast pobre y honrado, que lo que nos interesa son sus likes, que compartan estas conversaciones y así podemos ampliar las personas que van conociendo o interesándose en temas de políticas públicas y salud. Así que eso, un abrazo y gracias Ricardo, nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao.